Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y pues vamos a empezar con una oración. Démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, Señor, un día más de vida, Padre, un día en el cual podemos nosotros ver tu gloria, Señor, absolutamente tu misericordia extendida, Señor, sobre toda carne. Te damos gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de estar aquí a todos reunidos, Señor, a pesar del clima que estaba lloviendo, Señor, a pesar del frío que de pronto ha estado haciendo en este invierno, pero tú colocas en nuestro corazón el deseo de venir a adorarte, a glorificarte, Señor, y a conocer más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que sea nuestra prioridad verdaderamente en nuestra vida, buscar de ti y ante todo, Señor, querer cada día más, Señor, crecer en tus caminos. En el nombre de Jesús oramos por esta tarde y por el mensaje que vamos a dar. Para la gloria de Dios oramos. Amén. Eh, vamos a ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 13, quien no encuentre lo pueda leer. Versículo 13. Primera de Corintios 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. ¿La 13? Sí, está bien. Amén. Cuando nosotros venimos a buscar del Señor, cuando nosotros venimos a querer conocer más de Él, nosotros tenemos dos opciones. Una opción es venir bajo nuestros propios, digamos que, deseos o bajo nuestras propias intenciones, o sujetarnos a las intenciones y ante todo sujetarnos a lo que el Señor nos va a revelar a través de su palabra. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en nuestra naturaleza humana, nosotros no vamos a poder desde ningún punto de vista agradar a Dios ni entender efectivamente su palabra. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, que hace que nosotros podamos, desde el punto de vista espiritual, entender y darnos a entender y nos da la iluminación para poder darnos cuenta de lo que el Señor nos quiere decir a través de la palabra, podemos nosotros discernir espiritualmente las cosas de quién, del Espíritu de Dios. Por eso el versículo 13 que acabo de leer, Stephanie, dice, lo cual, el versículo 12 dice así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, humanamente nosotros hay muchas cosas que posiblemente no podemos entender, no podemos discernir, pero espiritualmente sí, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros los creyentes, podemos entenderlas y ante todo podemos recibirlas. Y como dice este versículo, ¿no es cierto? Podemos nosotros ser enseñados a través de esta palabra y también podemos nosotros darnos cuenta que no lo podemos acomodarlo a la manera espiritual, ¿no es cierto? Y no a la manera carnal en la cual normalmente nosotros los seres humanos vemos todas las cosas. Sí. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos cada vez que nosotros nos arrodillamos ante la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos arrodillamos ante el Señor y venimos a Él, nosotros estamos, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, buscando realmente esa relación, esa comunión espiritual con el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos en esto y abramos a sí mismos nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Hechos y hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar. ¿Qué capítulo estamos viendo, muchachos?
En Hechos. Corintios sí ya lo leímos, repite, pero ¿qué estamos estudiando los sábados? ¿Qué capítulo? ¿El capítulo de Hechos? Acuérdate. Bueno, entonces estamos en el Hechos 9, muy bien. Julián, Hechos 9. Estamos en la conversión. Dijimos en el estudio pasado, la conversión no esperada, jamás esperada. La conversión que muchas veces uno dice, no, esa persona no tiene, no, qué tristeza esa persona, pero lo que para nosotros es imposible, o lo vemos muy difícil, para Dios es enteramente posible, porque Él es Dios de lo imposible. Él es el poder realmente, solo lo tiene Él. Entonces, vamos a seguir con este capítulo. En el estudio pasado estudiamos del versículo 1 al versículo 5 y hoy vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 16. Entonces, Hechos 9, del versículo 6 al versículo 16, vamos a leer por derecha. Hechos 9, del versículo 6 al versículo 16, vamos a leer por derecha. Que leamos cada uno un versículo. Empezamos por derecha, acá empieza después. Hechos 9, 6 al versículo 16. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Y has visto en visión a un varón llamado Ananías? Tienes que leer el 11, más. Yo voy aquí en el 12. Lee el 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, un llamado Saulo de Tarso, porque aquí el ora. Amén. ¿Qué era esto? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y ahora aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos ilumine para exponer su preciosa palabra el día de hoy. Señor, te damos gracias por el mensaje que acabamos de leer, tu mensaje bíblico, Señor, que es vida, Padre. Te pedimos que nos ilumine, Señor, por el Espíritu de Dios, Señor, que entendamos y que recibamos y apliquemos ante todo esta palabra que tú nos estás regalando, Señor, en el día de hoy. Sé tú, Señor, con nosotros y ante todo, Padre, que todo lo que digamos en el día de hoy, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, para edificación de tu precioso cuerpo, el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, nosotros hemos venido de la mano de Dios y por su providencia, viendo todo lo que el Señor ha hecho, ¿con qué? Con su iglesia. Porque finalmente lo que nosotros estamos estudiando es lo que el Señor ha hecho con su iglesia. Algo que nosotros podemos ver de una manera muy preciosa, si empezamos a recapitular desde el capítulo 2, lo que hemos venido estudiando, que fue cuando se formó la iglesia, podemos darnos cuenta de ¿qué? De que la iglesia ha pasado por muchas situaciones. Pero una de las situaciones más complicadas que la iglesia ha venido sufriendo es la persecución.
Recuerden que nosotros al principio nos dimos cuenta cómo cada vez más personas eran añadidas a la iglesia. Precioso, ¿cierto? Finalmente, el Señor es quien añade a los que han de ser salvos. Vemos nosotros la obediencia de estas personas, los discípulos, los apóstoles, trabajando para la obra, pero nosotros vemos cómo de manera milagrosa el Señor ha hecho ¿qué? Ha perseverado, ha preservado su iglesia. Y lo podemos ver hasta este tiempo, ¿sí? Entonces, el simple hecho de ver cómo en este momento, cuando llega la conversión de Saulo, y hay una misión específica para Saulo, que yo sé que ustedes todos la saben, ¿sí? Que definitivamente era el plan de Dios que se extendiera, ¿qué? Su mensaje salvador, ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Entonces viene una misión específica para Saulo. Y es lo que nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿A quién escogió el Señor? Nada menos ni nada más que quién. Que a Saulo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, como estudiamos, como mencionábamos en el estudio pasado, uno podría decir, sí, claro, Saulo, esas credenciales de Saulo. No, Saulo era un asesino malvado. ¿Sí? Era un fariseo de fariseos que lo que quería era presionar y azotar y asolar a la iglesia hasta acabarla. Esa era por la razón por la cual Saulo respiraba. Y son cosas que nosotros lo hemos comprobado leyendo más adelante cuando vemos las cartas de Pablo, ¿sí? Las cosas que él mismo hizo, de las cuales él se siente, ¿qué? Avergonzado, ¿no es cierto? Avergonzado. Jesús dijo que su palabra sería predicada, y sus palabras, estas fueron las palabras específicamente que él dijo cuando, en Hechos 1, ascendió ¿a dónde? A los cielos, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las palabras del Señor, que eran palabras completamente yo diría que son un mandamiento, ¿sí? Podríamos hablarlo desde el punto de vista profético también, ¿sí? Tendría que pasar, porque es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo era un mandamiento, porque Él dice que daría poder, ¿no es cierto? Él dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y recibiréis poder. Uno podría pensar muchas veces erróneamente, o posiblemente una vez lo pensamos, uno diría, uy, sí, ese poder, como el poder que quería recibir Simón el Mago, ¿no es cierto? Que eso a todo el que uno vea, mejor dicho, ya santo es. No, ese no es el poder que el Señor está hablando. El Señor está hablando de algo muchísimo más santo, más sagrado y más reverente, porque finalmente el poder proviene de Él. No hay nada que nosotros podamos hacer como seres humanos que no sea dado ¿de quién? De Dios. Así de simple. Todos sabemos el prontuario de Saulo de Tarso, y nosotros lo hemos podido ver en la historia a través de todo lo que hemos leído, la manera en la cual también él ha testificado. Y en la actualidad, algo que nosotros también debemos de pensar es cómo Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos más por el apóstol Pablo, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en estas porciones que nosotros estamos leyendo de la conversión, se menciona más Saulo, ¿no es cierto? Saulo. Poder pensar nosotros de qué manera Pablo, que fue Saulo, ha influenciado realmente en nuestras vidas, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Uno podría llegar, nosotros conocemos grandes hombres de Dios, ¿sí? Y personas que han llevado el mensaje del Evangelio en diferentes lenguas, naciones, tal cual como el Señor lo comandó y lo mandó y lo ordenó. Pero finalmente, si ustedes se ponen a pensar, nosotros venimos siendo el resultado de una obra misionera que comenzó en el libro de los Hechos y que continuó Saulo, ¿no es cierto? Pablo, finalmente, con todo lo que nosotros hemos venido dándonos cuenta de las personas que vinieron añadiéndose a la iglesia y sirviendo activamente dentro de la iglesia. Nadie puede desconocer que después de Jesucristo, nuestro Señor, el apóstol Pablo es y será el punto de referencia para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede desconocer eso. Su amor sacrificial, su obediencia, el denuedo con el cual él defendió el Evangelio de Jesucristo y el gozo con el cual él vivía siempre fue notorio en la vida de él. Siempre fue notorio. Nosotros escuchamos y leemos las cartas y nos damos cuenta de la situación que él vivía, ¿sí?
Por ejemplo, las personas que tuvieron la oportunidad de estudiar el libro de Corintios, Primera de Corintios, que lo estudiamos todos, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿qué pasó con la iglesia de Corintios? ¿De qué manera la iglesia de Corintios quería o quiso maltratar a Pablo? ¿De qué manera Imagínense ustedes una persona que ustedes han de pronto, le han compartido el evangelio. Solo imagínense una persona, no imagínense toda una iglesia, solo una persona a la cual ustedes le han compartido el mensaje de salvación y que esa persona, por X o Y razón, empieza a hablar mal de usted, empieza a denigrar de usted, empieza a decir esto o aquello, ¿sí? ¿Cómo se sentiría usted? Todo eso lo vivió Pablo. Hasta ese tipo de persecución, porque no diría así, no, la persecución de los no creyentes, de los romanos, de los fariseos, claro, sí, terrible, pero ¿qué de la misma iglesia? ¿Qué de los de su propia casa, no es cierto? Y yo creo que esto lo vivimos todos, porque tal vez posiblemente todos tenemos familia que no es creyente. Y querámoslo o no reconocerlo, uno puede ver persecución fácilmente dentro de la misma casa. Y bueno, finalmente el Señor también nos lo dijo, que eso iba a pasar, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros sí vemos es cómo la obediencia y la obra evangelizadora en obediencia dio resultados, ¿sí? Y tengamos muy en cuenta esta palabra obediencia. Por eso el estudio del día de hoy se llama la obediencia es evidencia de conversión. La obediencia es evidencia de conversión. ¿Ok? ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Obediencia es evidencia de conversión. Muy bien. La obediencia. Es muy importante que tengamos en cuenta esa palabra, obediencia. ¿Ok? Recuerden que nosotros hemos estudiado mucho acerca de lo que es la actividad de nosotros como creyentes. Nosotros los creyentes no podemos ser pasivos. Jamás podemos ser pasivos. Porque eso no es lo que el Señor nos mandó. Al contrario, el Señor nos mandó que seamos, ¿qué? Hacedores. Dice el libro de Santiago, ¿no es cierto? Debemos ser hacedores y no oidores. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ese es un mandato que nosotros tenemos como creyentes y es a que nosotros definitivamente tenemos que tener una actividad dentro de nuestra vida cristiana. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos tener esa actividad y de qué manera esa actividad realmente está glorificando al Señor? Siempre pensemos en eso. ¿Ok? En el versículo 6 del capítulo 9 dice así. Dice que Pablo, en este caso Saulo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Pablo acababa de presenciar definitivamente algo que sobrenatural. Nosotros sabemos que Pablo vio esa luz, ¿sí? Que quedó ciego, ¿sí? La gente que estaba con él vio la luz, lo leímos en el versículo 5, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Definitivamente esto que sucedió de una manera sobrenatural, ¿sí? Pablo lo ve como algo milagroso, algo precioso, pero miremos la humildad con la que Pablo se refiere a esto, ¿sí? Pablo dice que él fue el último apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué él fue el último apóstol de Jesucristo? Porque fue el último llamado. Para poder ser apóstol de Jesucristo tenía que ser llamado directamente ¿por quién? Por Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién puede ir a Primera de Corintios? El que lo encuentre lo puede leer. Primera de Corintios 15 y leer del versículo 8 al 10. Primera de Corintios 15, 8 al 10. Dice la palabra. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Vemos la humildad de Pablo, ¿no es cierto? Diciéndole a los corintios, precisamente en la situación que se estaba viendo en la iglesia de Corinto, él les estaba diciendo a ellos que él es el más pequeño de todos los apóstoles, que no es ni siquiera digno, ¿sí? De llamarse apóstol, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo entendamos también, porque aunque yo sé que ya la mayoría de nosotros hemos digamos que
a través del Espíritu Santo de Dios hemos recibido ya esa iluminación de entender correctamente la Escritura en muchos aspectos que son hoy en día relevantes también dentro de nuestra vida de fe. Por eso sabemos nosotros que no pueden existir más que apóstoles. ¿Sí? Pablo fue el último, exactamente. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de esto, pero hay una cosa que hoy en día todavía las personas quieren vivir, y es muy común que la gente lo quiera vivir en este tiempo, cuando definitivamente la palabra de Dios de pronto no ha sido entendida correctamente, o no ha sido explicada correctamente, y es querer tener experiencias personales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la narrativa del libro de los Hechos, la manera en la que está narrado por Lucas, nosotros nos damos cuenta de situaciones particulares que pasaron, ¿sí? Nosotros no vamos a ver una situación como la que le pasó a Pablo. Ninguno de nosotros va a querer va a vivirla realmente. Fue única en su momento, ¿sí? Pero hoy en día muchas personas, o desafortunadamente muchas iglesias, enseñan que este tipo de experiencias pueden ser vividas todavía, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que trae? Lo que trae es que muchas personas caen en error, ¿sí? Y manipulación espiritual, lo cual es muy, muy grave. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en que queremos vivir una experiencia, ¿qué razón lógica nosotros podríamos tener? Obviamente tenemos la Escritura que nos dice claramente las cosas, pero también podemos tener una razón muy lógica. Si nosotros estamos buscando una experiencia personal, ¿por qué razón esta experiencia no sería digna del Señor? Hay una palabra muy sencilla. Yo creo que todos la sabemos, pero pues obviamente yo se la voy a decir. El orgullo. El orgullo es algo pecaminoso. Si nosotros estamos buscando una experiencia, la experiencia que Diana no ha tenido, la experiencia que Adriana no ha tenido, es que yo sí la quiero tener, es que yo sí soy bien espiritual, ¿sí? Entonces yo sí. ¿Estamos en qué? En orgullo. Estamos cayendo en pecado de orgullo, ¿no es cierto? Es algo que no va a ser de Dios, porque el Señor, primero que todo, el Señor odia ¿a qué? Al orgulloso. Entonces son cosas que nosotros empezamos a darnos cuenta, pero lo que nosotros sí podemos recibir, y lo hemos recibido ya habiendo creído en Jesús, es ¿qué? El Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros. Ahora, ¿cómo esa llenura del Espíritu se ve en nuestras vidas? Es lo que nosotros también vamos a aprender en el día de hoy. ¿Qué vemos nosotros en Pablo o en Saulo que sucedió con su vida? Transformación, muy bien. Transformación total, un giro de 180 grados, ¿sí? Lo que nos muestra a nosotros que un ser humano que entrega su vida al Señor sí puede ser ¿qué? Transformado y pasar de muerte a vida por el poder de Dios. La transformación de Pablo es preciosa, es preciosa. Y otra cosa que nosotros también podemos darnos cuenta, es inmediata. ¿Cómo nos damos cuenta que es inmediata? Porque obedece inmediatamente. Muy bien, Mónica. Él dice en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él pregunta directamente, ¿qué quieres que yo haga? Muchos quieren el milagro en este tiempo, pero jamás preguntan, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre es como ordenándole más bien a que haga. Exactamente, siempre es pidiendo. Sí, el Señor nos dice que nosotros pidamos, pero muchas veces pedimos para nuestros deleites, realmente. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿qué quiere Él que yo haga? ¿Qué quiere Él que yo haga? Muy bien, Juliancho, para allá vamos. Nosotros nos damos cuenta que Pablo lo llama Señor, ¿no es cierto? Estamos presenciando una verdadera conversión y un nuevo nacimiento en Cristo. Algo inmediato. Dice Julián que lo llama Señor. ¿Qué piensan ustedes de esta exclamación de Señor? Juliancho, ¿tú qué piensas? Cuando le dice Señor, respeto, reverencia, un saludo. Se está poniendo en el posición de esclavo, que era en la época. Reconoció que Ok, muy bien. Todo el mundo no era, o sea, no todo el mundo se le decía señor. Entonces se le estaba dando reconocimiento en esa época. Yo soy tu esclavo. Señor. Recuerden que esa palabra Señor ahí está en mayúscula, ¿no? Directamente le está refiriendo, ¿sí? Al Señor, Dios, a Jesús. Amén, muy bien, pero hay una cosa que es muy importante que nosotros entendamos. Nosotros como creyentes muchas veces
nos acostumbramos mucho a muchas palabras, ¿sí? Y como nos acostumbramos a esas palabras, muchas veces las vemos de una manera muy normal o muy familiarizada. Muy bien, posiblemente esa es la palabra, demasiado familiar, pero no con la reverencia ni la santidad que esas palabras preciosas dicen o quieren decir. Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos al Señor y decimos Señor, que es algo que nosotros debemos sentir verdaderamente en humildad, que estamos doblegándonos a Él como Señor. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Nosotros vemos a Saulo sometido y entregado a obedecer a Jesús, pero ante todo, a aceptar lo que cada uno de nosotros como creyentes debe aceptar. Nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La pregunta que yo les voy a hacer a ustedes hoy es si nosotros lo hemos aceptado como Señor en nuestras vidas. Si nosotros hemos aceptado el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y esto es muy importante para nuestra vida de creyentes, ya que de aquí depende ¿qué? La sumisión y la entrega de nuestra vida. No solamente viéndolo a Él como el Mesías, sino también como el Señor de la vida, de nuestra vida, el que rige nuestra vida. ¿Entienden ustedes esa diferencia? Entre creer en que Jesús es el Mesías y que es el Señor de nuestra vida. Entender que Jesús es el Señor de nuestra vida quiere decir que nosotros tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, en la posición más alta que puede existir en nuestras vidas. Quiere decir que nosotros estamos renunciando a nosotros, a nuestra vida en la carne. ¿Para qué? Para que sea Él el que reine y para que nosotros nos sujetemos y sometamos a Él como Señor. Y muchachos, honestamente se los digo, de creer en Jesús como Señor, como Mesías, a que Él sea el Señor de nuestra vida, hay un largo camino. Pero es ahí donde nosotros como creyentes podemos dar frutos dignos de arrepentimiento para el Señor. Piensen en algo ahorita, piensen en algo que usted siempre ha deseado. Usted siempre desea algo. Siempre. Es del ser humano desear. Desear una casa donde vivir, ¿cierto? Desear de pronto un viaje, desear. Pero piense si usted ha deseado que el Señor sea el Señor de su vida. Que todo lo que usted haga sea por Él y para Él realmente. Y que antes de cualquier deseo suyo esté la obediencia a Él. Recuerden lo que Pablo o Saulo le preguntó al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Pensemos en eso. ¿Quién puede ir al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10? Que lo pueda leer. ¿Romanos 10, 9 y 10? Sí, por favor. ¿Romanos qué? Romanos 10, el versículo 9 y versículo 10. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta que el libro de Romanos, que prácticamente es un tratado teológico que Pablo ha escrito, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que ya en el capítulo 10, versículo 9 dice que tienes que creer en Jesús como Señor, ¿sí? Como Señor. Porque dice que confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque mira lo que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confirma para salvación. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos esta parte. Y ya cuando nosotros vamos avanzando en el estudio, en el versículo 7 de Hechos 9, dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a quién, a nadie. Como les dije anteriormente, muchas personas en este tiempo han tratado de imitar situaciones de encuentro con Dios y lo único que han conseguido es engañar a muchas personas. Y de ahí han surgido, ¿qué? Muchas falsas enseñanzas, muchos falsos cristos. Cuando el Señor nos dice en la palabra que vendrán muchos falsos cristos, uno podrá ponerse a pensar y uno dice, ¿por qué vendrán muchos falsos cristos? Pongámonos a pensar en esto.
El hecho de que vengan muchos falsos cristos es porque muchas personas, ¿qué? Creen que esas personas son, ¿qué? Son Cristos. Exactamente, o sea, ya ha habido, ¿qué? Ya ha habido un engaño, ¿sí? Por parte del enemigo para un grupo grande de personas. O sea que lo que nosotros podemos darnos cuenta es que entre más nosotros estemos deseando experiencias personales, más riesgo nosotros tenemos de ¿qué? De desviarnos. Porque el Señor ya nos ha dejado absolutamente todo lo que necesitamos para vivir la vida en Cristo. Absolutamente todo ya lo tenemos. Ya hemos sido sellados, ya hemos creído, ojo con esto, hemos creído en Jesús como Salvador, como Mesías, ¿cierto? Que es lo que la palabra Mesías significa. Pregunta, ¿hemos creído y lo hemos recibido como nuestro Señor? ¿Él tiene el señorío de nuestra vida? Preguntemos en eso. Las personas que no están hoy, ustedes tienen la oportunidad de hablar con ellos, pregúntenle eso. ¿Es el Señor de su vida? ¿Sí? Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender que son esenciales para nuestra vida de creyentes y adicionalmente tenemos que el Espíritu Santo de Dios con el cual hemos sido ¿qué? Sellados. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Si alguno de nosotros está esperando algo más, clámele al Señor en oración, ¿sí? Para que le abra el entendimiento, porque no necesitamos absolutamente nada más de lo que el Señor ya nos ha revelado en su preciosa palabra y nos ha dado de gracia. Lo que tenemos es que ejercitarnos todos los días en esa piedad, en esa fe, en esa santidad. Importante es eso, ¿sí? En la narración de Lucas vemos claramente lo que aconteció con Saulo. Es evidente, y los hombres que eran de la comitiva de Saulo, que iban a buscar a la iglesia para golpearla, para azotarla, para asolarla, ¿pudieron qué? Lo pudieron presenciar. Y ya en el versículo 7 dice que escucharon la voz, ¿no es cierto? Dice en el versículo 7, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Nosotros no sabemos cuántos de estos llegaron a ser salvos. Lo que nosotros sí sabemos es que Saulo ejercía gran autoridad sobre ellos, ¿no es cierto? Porque ellos iban con él. Ahora, en el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco. Amén, ese es el versículo 8. Bueno, ¿quiénes llevaron a Saulo de la mano? A Damasco. Muy bien, muy bien. Ellos tuvieron que ayudar a Saulo. Porque él había quedado ciego. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo Saulo había imaginado entrar a Damasco? ¿A qué iba Saulo a Damasco? ¿Cómo creen ustedes que él se imaginaba su entrada a Damasco? Con poder. Dominante, con poder. ¿Qué más, Mónica? Muy bien, orgulloso de ese celo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo entró? Ciego. Humillado, ciego, de la mano, indefenso completamente. Vulnerable. Pero muchachos, bueno, no tenemos, en la Biblia no tenemos, digamos, como una documentación al respecto, pero posiblemente, claro, lo llevaron adicionalmente, no se escucha que haya habido la persecución en Damasco, aunque posiblemente la hubo por otro lado, definitivamente, pero finalmente, ojo con esto, mencionamos diferentes digamos que adjetivos y situaciones que vivió Pablo, ¿no es cierto? Humillado, ¿qué más? Despojado, ¿qué más dijeron ustedes? Indefenso, ¿qué más? Vulnerable. Pero ¿saben qué es lo más precioso de todo esto? ¿Saben qué es lo más precioso de todo esto? Muy bien, con un corazón renovado. Y esto es lo que nosotros deberíamos de sentir con Cristo. Humildemente, que nosotros estemos, no importa que estemos abatidos, no importa que estemos humillados, no importa que estemos maltratados, no importa que estemos ciegos. Tienes razón, ahí sí, Luis, es muy fácil decirlo. El Señor es dueño de nuestra vida. Él es dueño de nuestra vida. Eso va a testificar de Él, realmente.
Pablo llegó así, con toda esta situación, pero llegó con un corazón, ¿qué? Renovado. Y es lo que nosotros podemos ver en el versículo 9 también, cuando leemos que dice, Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. amén. ¿Qué creen ustedes que hizo entonces Saulo durante esos 3 días? Ayuno y oración. Ayuno y oración, me dicen acá. Porque dice que lo encontraron orando. O sea, cuando él le dice a Ananías que vaya, se va a estar orando. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ahí ya nos adelantamos acá. Se adelantan a los versículos, estas muchachas hacen trampa. Bueno, eso es pecado. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Nosotros vemos en la narración que hay una consagración y hay comunión. Nosotros vemos que Saulo no come ni bebe durante 3 días, tampoco podía beber. Imagínense ustedes así, muy bien, en shock. Imagínense ustedes esa situación. Él iba con una idea y le pasa absolutamente todo lo contrario, y al hombre al cual, la causa del hombre a la cual él seguía, le habla, ¿sí? Él sabe que ese hombre que estaba muerto resucitó y está vivo, ¿sí? Todas esas cosas, yo les puedo garantizar que eso es mucho para una persona, ¿sí? Él tuvo que reconciliar todo eso, tuvo que reconciliar ese viejo hombre, ¿sí? Con el nuevo hombre. Ese celo de la tradición religiosa que él llevaba, a la cual había pertenecido por el amor a la iglesia de Jesucristo. Una pregunta. Sí, mira. ¿Él era judío o él era romano? Él era de nacimiento romano, pero él era también judío porque sus padres eran judíos. O sea, la tradición judía era la que él seguía o la religión judía. Pero sí, tenían ciudadanía romana. Veo que mi tito no le ha enseñado a Gina las clases. No, pero está bien, Gina, puedes preguntar todo lo que quieras. Yo estoy por solamente darle aquí martillo a Tito, que él dice, yo voy a explicarle a Ginita, voy a explicar. No saben que es molestar, es con mucho amor. Sabe que va por lado y sale tras. Bueno, ¿qué nos damos cuenta entonces nosotros? Es un ejemplo muy lindo de ¿qué? De conversión y de transformación, como mencionaron anteriormente ustedes. Conversión, transformación, sometimiento, dice aquí mi esposa. No solo por lo que implicó e implica para la iglesia, sino como la obra del Espíritu de Dios en el creyente genuino está obrando. Y es de manera que inmediata. Pero la gran diferencia radica en la entrega y la comunión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hemos creído en Jesús, es de manera inmediata. Nosotros ya hemos creído, ya lo hemos recibido, ya lo hemos aceptado. Pero ¿qué sucede? La entrega y la comunión es un proceso. ¿Cuál es la santificación? Porque hace parte de la santificación. La entrega y la comunión hace parte de la santificación. Saulo se rindió de manera total. Pregunta, ¿cómo es nuestra entrega en este tiempo? Piénselo usted, no responda. Piénselo únicamente. ¿Cómo es la comunión suya con el Señor? Condicional. Condicional. De pronto usted todavía es de los que piensa que los días, que cada día es para hacer sus cosas, sus necesidades, antes que las cosas del Señor. Esto es muy común, en que nosotros pensamos en que, un ejemplo, vamos a la iglesia es por cumplir. El domingo, sí, el domingo, el servicio. ¿Sí? No tengo otro plan, entonces está lloviendo, no puedo ir a la costa, entonces voy para la iglesia. No, eso hace parte de la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Que si mañana sale un plan, ¿qué? Uno dice, no, qué pena. Yo hago el plan, sí, pero después de ir a la iglesia. Eso realmente es una transformación, conversión, convicción, y es la obra del Señor en nuestras vidas. Y antes, a mí me pasa, no sé si está mal, pero a mí hay veces que amigos que tengo que no conocen de Cristo, que saben que voy a la iglesia los domingos y me pongan plan para los domingos. No, si ya saben para qué me invitan. ¿Saben cuál es? Pero mira que también es una forma de testificar. Tranquila, mira. Tenemos también a Mauricio conectado allá en Queensland. ¿Y Jennifer también está conectada? Bueno, les enviamos un saludo. No sé si tú le enviaste a Joana. Están en Vandenberg. ¡Qué rico! Súper rico. Vandenberg tienen que ir a visitar a Mauricio y a Jennifer. Bueno,
Sí, mira, aquí estamos desde Vanderbilt, dicen ellos. Aquí ya hay muchos que quieren hacerles visita, muchachos. Dios los bendiga, hermano. Somos como 20. Bueno, entonces, ¿Qué pre- tal los pregun- esperamos? Ay, qué pena. gracias. Preguntémonos eso, ¿no es cierto? Preguntémonos de qué manera nosotros estamos en esa entrega y en esa comunión con el Señor. No solamente desde el momento que hemos verdaderamente conocido de Él, sino cuánto nosotros anhelamos conocerle y servirle. Es que mira, cuando nosotros vemos la entrega, los ejemplos de entrega que tenemos en la Biblia son de entrega verdaderamente. Nosotros no vemos los ejemplos como los nuestros, ¿sí? Que primero es lo de nosotros y después es lo del Señor. No, eso no funciona en la economía del Señor. En la economía de Dios eso no funciona, muchachos. Eso funciona para nosotros, en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, egoísta. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, entonces posiblemente nos sentimos reargüidos, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Lo más bonito de un corazón transformado es sentirnos exhortados. Eso es lo más bonito. Y a todos nos pasa, que leyendo la palabra del Señor, estudiándola, escudriñándola, nos sentimos exhortados y caemos de rodillas. Nadie tiene por qué vernos, caemos de rodillas llorando y clamándole al Señor, porque sabemos cuán malvados somos y pensamos que estamos muy bien. Pensamos que estamos muy bien. Pero nosotros tenemos el ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo, que fue vituperado, maltratado, azotado y derramó hasta la última gota de sangre preciosa para librarnos a nosotros de nuestros pecados. Y hoy poder tener comunión con el Padre directamente. No como en el Antiguo Testamento, que necesitaban de ese sacerdote una vez al año para que entrara con la sangre de los machos cabríos, no. Ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia. ¿Cuánto realmente lo apreciamos? ¿Cuánto lo apreciamos, muchachos? Pensemos en eso. ¿Qué dice el versículo 10 entonces de Hechos 9? Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Amén. Aparece en escena una nueva persona, uno de los líderes de la iglesia de Damasco. Su nombre era Ananías. Era un discípulo del Señor, quien estaba trabajando en la obra y posiblemente sería uno de los primeros que Saulo, ¿qué? Iba a matar o iba a perseguir. ¿Sí? Y el Señor en su soberanía y poder trabaja en los corazones de todos. Y de la misma manera trabaja en el corazón de Ananías. Si no quería. ¿Cierto? Porque esa es la voluntad del Señor. Si hay algo que el Señor siempre, a lo que siempre el Señor va a ser fiel, es a su voluntad. En su palabra. A su palabra, amén. ¿Sí? Y eso también pasa con Ananías, que también le llama ¿qué? Señor. Muy bien. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y en el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? ¿Quién lo puede leer? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amén. Muy bien. Entonces, el versículo 11, para Ananías posiblemente no era nada fácil ir a buscar y a ayudar al hombre que lo iba a matar. Que lo iba a matar, que estaba persiguiendo a la iglesia. Pero también vemos un testimonio por parte de este discípulo del Señor y es de obediencia y algo que nosotros sí que fallamos, confianza. Nosotros confiamos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras destrezas, en nuestras habilidades, en nuestra elocuencia, no sé en qué más podamos nosotros confiar, ¿sí? Pero confiamos verdaderamente en el Señor. El Señor nos manda algo así. Confiamos, estamos verdaderamente confiando en Él. Cuando nosotros decimos, Señor, yo en ti confío, ¿realmente lo estamos haciendo en toda nuestra vida? Es una prueba de fe, muchachos. Eso es verdaderamente fe. Nosotros vemos que Él obedece y confía en el Señor y lo que el Señor le estaba mandando. Lo que nosotros vemos algo clave en este versículo que mi esposa se me había adelantado antes, y es que en la parte B del versículo, ¿cuál es? La parte B del versículo. Porque aquí está orando. Exactamente. Nosotros nos damos cuenta que Saulo estaba ¿qué? Orando. Muy bien. Entonces, ¿qué había estado haciendo Saulo durante los 3 días? Orando.
orando, orando al Señor, clamando al Señor por perdón, por misericordia. No sabemos cuáles serían de manera clara las oraciones de Saulo, pero con la situación que él estaba viviendo y con lo que él tenía que reconciliar, podemos imaginar. El perdón, imagínense todas las personas que ya habían sido, él estuvo contemplando la muerte de Esteban. Las ropas de Esteban fueron puestas ¿en dónde? A sus pies. A sus pies. Todo eso lo estaría muy cargado. Claro, claro. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es cuando nosotros pecamos, ¿sí? Y nos arrepentimos y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. No, ese no es el verdadero arrepentimiento. Es un remordimiento humano. ¿Sí? No. Esto es verdaderamente, yo considero lo mismo. Él debió haber estado sumamente arrepentido. Y es un testimonio, ¿qué? Real de conversión. Es una evidencia de esa conversión. En el versículo 12, ¿qué leemos nosotros? Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Mira, el Señor obra de una manera, yo sé que muchas veces leemos, yo sé que este pasaje ya lo hemos leído muchas veces, pero muchas veces no ponemos atención. O lo dejamos pasar o entendemos, pero de una manera superficial. Por eso es tan importante escudriñar la palabra y ver esta hermosura. ¿Qué vemos nosotros? Que así como el Señor le dio, ¿qué? También le dio una tranquilidad ¿a quién? A Saulo. ¿Sí? Porque Saulo estaba orando, estaba rendido en oración, y el Señor también le dio esa visión, diciéndole que vendría alguien ¿a qué? A ayudarlo. Ese es el amor del Señor. Ese es el amor precioso de nuestro Señor. Pero Ananías no quería ir. Entonces nosotros vemos también que es una respuesta a la adoración ¿de quién? De Saulo. Sí. El Señor en su misericordia permitiría que Saulo recobrara ¿qué? Su vista. Así como se la quitó. Sí. Se la volvió a dar. ¿Qué pasó con Ananías al momento de recibir la revelación? ¿Qué podemos leer en el versículo 13 y 14? ¿Qué vemos que pasó? Sí, Julián. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, teniendo la autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos, pues invocan tu nombre. Amén. 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 O sea, Ananías tuvo ¿qué? Miedo. Temor natural. Un temor natural de ir a dónde? A donde Saulo. Y él le dice al Señor la razón por la cual de ese temor. Es decir, que Ananías ya había escuchado ¿de qué? De Saulo y de la manera en la que él perseguía a la iglesia. Y su primera impresión fue definitivamente de temor. Este discípulo del Señor sabía que los sacerdotes le habían dado a Saulo autoridad ¿para qué? Para perseguir a la iglesia. Para perseguir a la iglesia, para llevarla ante el concilio, ¿no es cierto? Sí. Para que fueran azotados, maltratados y posiblemente ¿qué? Asesinados. La razón que Ananías le da al Señor es clara, ¿sí? Pero asimismo, Ananías ¿qué? Obedece. Lo cual hace que ese temor se vaya de Ananías. ¿De qué manera? Mediante la obediencia. Nosotros podemos temer a situaciones, pero cuando obedecemos al Señor, ese temor ¿qué? Se va. Entonces en el versículo 15, ¿qué dice? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. De los reyes y de los hijos de Israel. Y de los hijos de Israel. Amén, gracias, Ari. Entonces, la manera como el Señor le habla a Ananías no solo demuestra el amor del Señor, sino también le muestra que Él es soberano, que Él tenía que confiar en Él. También muestra la obediencia y la sumisión ¿de quién? De Ananías. O sea que nosotros vemos acá en esta porción, en estos versículos que estamos estudiando hoy, vemos claramente ¿qué? Obediencia, sumisión y evidencia. Entonces es muy bonito ver porque son dos hombres completamente polos opuestos, pero ¿qué? Obedientes. Y esos dos polos opuestos se iban ¿a qué? A unir por la obra del Señor. Entonces nosotros vemos la manera en la que todo aquel que verdaderamente ha sido salvo desea servirle al Señor en obediencia. Es acá donde se puede ver el señorío de Jesús en nuestras vidas, en el servicio a Él. Pregúntese,
usted y preguntémonos hoy nosotros cómo estamos sirviendo al Señor y cómo queremos nosotros servirle a Él y cómo estamos buscando las oportunidades para hacerlo. Pensémoslo. Es muy importante que lo pensemos. Si nosotros estamos primero anhelando cumplir nuestros deseos, nuestras metas, ¿sí? O nosotros estamos deseando honrar al Señor en obediencia, servir al Señor. ¿Las oportunidades de servir se buscan o llegan? Se buscan, porque esa es la actividad que el creyente debe de tener. El creyente no puede estar estático. La expectativa. El creyente siempre está aquí. ¿En busca de qué? De oportunidades. De oportunidades para servir al Señor. ¿Sí? Y hay muchas, hay muchísimas, muchachos. Si el Señor nos tiene con vida mañana, vamos a tener la oportunidad de dar una enseñanza. Ahora yo les explico en la mañana, que es la última porción que vamos a estudiar del libro de Filipenses 4, y nos va a hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos ser partícipes del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que estar buscando las oportunidades, porque es que eso está en nuestro corazón, eso está en nuestro deseo. Nosotros sabemos que la gente está afuera, ¿qué? Necesitada. Nosotros lo sabemos, nuestros compañeros de trabajo. Nosotros escuchamos sus problemas, nosotros escuchamos cuántas cosas nosotros escuchamos. Y en la misma iglesia hay necesidad. En la misma iglesia. Colaboración. En la misma iglesia. Ahorita, por ejemplo, con lo del COVID, ustedes se han dado cuenta que hay muchas ¿qué? Sí, pero hay muchas ¿qué? Hay muchos parámetros que seguir, ¿no es cierto? Entonces, se necesita más gente que sirva. Nosotros acabamos de venir de la iglesia y estarla limpiando porque hay cosas que toca hacer, desinfectar, todo esto. ¿Sí? Pero lo hacemos con agrado. ¿Por qué razón? Nos nace hacerlo, es algo precioso hacerlo. ¿Sí? Hay muchas formas de servir, muchachos. ¿De qué manera nosotros lo estamos haciendo? ¿De qué manera nosotros estamos anhelando servirle al Señor? ¿Sí? Eso es lo más importante. O hermanos que son muy solos, hay muchos viejitos ahorita solos en la iglesia. Por ejemplo. Sí, son cosas que nosotros tenemos que buscar esas oportunidades, muchachos. ¿Sí? Y yo sé que posiblemente entre nosotros mismos lo hemos tratado de hacer. ¿Sí? Pero nunca va a ser suficiente. ¿Sí? Porque finalmente es hasta la vida, ¿por qué? Por la vida misma. ¿Sí? Son las cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué nos dice el versículo 16? Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Amén. A mí me cimbronea este versículo. ¿Sí? A mí me estremece este versículo porque el Señor dice, como lo acabo de leer mi esposa, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En un evangelio diferente, en un falso evangelio, esto no es lo que nos enseñan, muchachos. ¿Sí? A nosotros nos enseñan es cuánto vamos a recibir por ser los hijos del rey. ¿Cierto? Pero no cuánto vamos a padecer por la causa de Jesús. No, eso no lo dicen. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Lo que el Saulo vivió durante el tiempo que estuvo ciego y también sin bebida y sin comida, jamás se podría medir con qué. Con lo que el Señor le mostraría a futuro, que sería la causa de Jesús. Pero por esa causa, fue la causa que corrió por las venas, que le palpitó en su corazón y que fue reflejada en la vida de ¿quién? De Pablo. El verdadero cristianismo es de sacrificio, muchachos. Y el primer sacrificio es renunciar a nuestro orgullo, a nuestros deleites, a nuestros placeres. ¿Por quién? Por Jesús. Es que miren, lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando nos levantamos es Jesús, mi Señor, mi Salvador. Gracias, porque yo respiro este aire y tengo vida gracias a ti. Esa es la realidad. Por eso lo primero que tenemos nosotros que renunciar es de este orgullo que corre por nuestras venas. ¿Nosotros qué vemos? Nosotros debemos sufrir por el hermano, nosotros debemos sufrir por la iglesia. Debemos hacerlo. Y eso es algo que pasivo o activo. Activo.
¿cierto, Esther? Activo, ¿sí? Es lo que nosotros debemos anhelar, desear realmente. A todo el que persigue, a todo el que maltrata. Nosotros hemos sido posiblemente maltratados o perseguidos, pero no por eso no dejamos de amar a esas personas, no. Antes más, oramos más rodilla, doblamos más rodilla por ellas y oramos por ellas. Porque eso fue lo que nos enseñó el Señor. Eso fue lo que hizo Esteban. ¿Quiénes dijeron esto? No le tomes en cuenta este pecado. Jesús lo dijo. Muy bien. Y Esteban dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen también. ¿Cierto? Esa es la realidad. No hay un verdadero creyente que su vida haya permanecido igual. Entonces, ahí es importante que nosotros entendamos esto. Y es una forma en que nos examinamos en nuestra vida de creyentes. ¿Ha permanecido nuestra vida igual? ¿Estática? Como cristianos, preguntémonos eso. No puede existir. La evidencia de estar en Cristo y del Espíritu de Dios en nuestras vidas debe ser clara. Debe ser evidente. Poniendo nuestra vida como sacrificio vivo para el Señor. Como sacrificio vivo. ¿Sí? Estando añorando esa lectura diaria de la palabra, la oración, la comunión. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, esa comunión que ellos tenían en la iglesia, cuando nosotros leemos, hemos estudiado en Hechos, ¿no es cierto? Tan bonito, ¿no les parece bonito? Yo me pongo a imaginar a veces, cuando estaban en el aposento alto orando, yo digo, wow, qué cosa tan hermosa, ¿sí? Realmente esa es la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos ser. Posiblemente, como el Señor lo llama, seremos manada pequeña. No estamos hablando de números, hablamos de santidad. Por eso nosotros no creemos en los números. Es más preciosa la santidad que los números. Miremos lo que dice más adelante Pablo. Necesito 3 personas. Una que busque 1 Corintios 4, del versículo 9 al versículo 13. Otra persona que busque 2 Corintios 11, del versículo 23 al versículo 29. Otra persona que busque 2 Corintios 12, del versículo 7 al versículo 10. 2 Corintios, yo leo el 4, ¿qué? 9:13. 9:13. Léelo, Mari, por favor. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. ¿Cómo les parece lo que Pablo dice aquí a los Corintios acerca de lo que es la vida en Cristo que él estaba llevando, pero gozoso? ¿Sí? Siempre se puso primero que él. Siempre estuvo él, siempre por debajo. El verdadero creyente siempre está por debajo. ¿Sí? Por causa del Señor. ¿Sí? Hasta que no importa lo que nos hagan a nosotros. ¿Sí? Entonces, pensemos en esas palabras que acabó de leer Mari de 1 Corintios 4, del 9 al 13. ¿Y qué dice más adelante ahí mismo en 2 Corintios 11, del 23 al 29? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, el trabajo es más abundante, azotes sin números, cárceles, más, peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40, azote menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como un lago en alto. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, cierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amén. Amén. ¿Cómo les parece a ustedes, muchachos? No sé si ustedes han leído esas porciones, pero cuando nosotros las leemos, nosotros entendemos lo que es ser verdaderamente ¿qué? Hijos de Dios, verdaderamente cristianos, verdaderamente discípulos del Señor. ¿Mm? Nos dejan meditando mucho realmente de lo que nosotros verdaderamente debemos aspirar a ser. Y cualquiera que aspire a algo más, ¿qué? Pregunto yo. Finalmente, nuestro gran Señor, ¿qué recibió? La muerte. Esa es la realidad. Por eso nosotros somos humildes, por eso nosotros debemos ser ¿qué? Servidores en todo momento. ¿Qué dicen los 3 versículos del capítulo 12 de 2 Corintios 12, del 7 al 10? ¿Qué dicen? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, nosotros estamos viendo también aquí Pablo que está exponiendo que realmente en qué él puede ser fuerte. Y realmente todos los padecimientos que él ha podido experimentar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta visión realmente de lo que es servirle al Señor, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Preguntémonos. ¿Cuántos de nosotros? Nosotros sabemos el ejemplo de los discípulos y el ejemplo del apóstol Pablo y lo que padeció por la causa de Jesús, por la defensa del Evangelio, hasta que, ¿qué? Muchachos, recuerden esto, hasta que su cabeza fue cortada con un hacha y separada de su cuerpo para siempre. Hasta ahí padeció el apóstol Pablo, pero luchó por el Evangelio y vivió una vida que gozosa en Cristo. Yo no sé qué estamos haciendo cada uno de nosotros por la obra del Señor, pero hoy lo que nosotros queremos es dejar esta pregunta para que sea respondida honestamente. ¿Qué estoy haciendo y de qué manera le estoy sirviendo a mi Señor y a mi Salvador? Vamos a orar, muchachos. Señor,